el fortachón en la fe que era. Fui tambaleado, fui vapuleado por ese enemigo que me hizo pensar que necesitaba más cercanía y una mejor calidad de vida en la fe. Presentamos En tu presencia. Mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia, te adoro, mi amado. En tu presencia, mi espíritu te adora, Señor. En tu Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Qué placer que estén con nosotros en una entrega más de En su presencia. Gracias a Dios porque nos ha mantenido firmes durante este tiempo. Gracias a ustedes porque están ahí en esto que nosotros hemos llamado En su presencia. Estos programas especiales para fortalecer la fe y fortalecernos nosotros como cristianos. Junto a mí, mi amigo y hermano Ercilio Brito. Yo soy Rudy Sabiñón y esto es desde República Dominicana, la más bella de las Antillas. Ercilio, ¿cómo anda la vida? Gracias, Rudy. Aquí estamos nueva vez con todos nuestros hermanos. Después, diríamos, de un largo feriado en la consecuencia de nuestros espacios, de nuestros programas. Aquí estamos nosotros otra vez con ustedes para compartir una vez más en tu presencia. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a solicitar que cerremos los ojos, concentrémonos en la presencia del Señor en este momento en nuestras vidas, que Él nos bendiga con su presencia, que nosotros la sintamos a cada momento, en cada espacio que estemos, y que Él sea el que nos guíe para este programa, para llevar el mensaje que Él quiere que nosotros llevemos y que ustedes, los que están viendo este programa en este momento, asimilen todas las enseñanzas que Él quiere para nosotros. Amén. Amén. El tema propuesto para el día de hoy es un tema muy de actualidad. La cosmovisión, o sea, la forma nueva de ver el mundo que tenemos los cristianos después de, bueno, no después de haber salido, porque no hemos salido de la pandemia, todavía estamos en el 2021, ya más de la mitad del año, y estamos todavía sumergidos en ella. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha cambiado de nosotros, Ercilio, en esta situación que hemos vivido? Bueno, primero vamos a ver, cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de la postura que tiene el ser humano frente al mundo y que permite verlo de tal o cual forma. A veces nosotros nos olvidamos mucho de esto, pero como quiera caminamos y miramos el mundo de manera distinta entre uno y otro. Pero esta vez nos vamos a centrar en el caso concreto de la pandemia a partir del año pasado, cuando a nosotros, dominicanos, entre febrero y marzo, nos sorprendió este fenómeno, ya vamos a llamarlo fenómeno o evento, que nos sorprendió y nos sorprendió de una manera tranquila, calmada. Pero fíjense cómo son las cosas. A esa tranquilidad, a esa, diríamos, a esa paz que a veces nos invade, a veces no es real, porque nos sentimos cómodos, nos sentimos tranquilos,
y dejamos pasar el tiempo. A veces nos hacemos de la vista gorda frente a muchos problemas y sencillamente lo dejamos pasar. Entonces, esa paz en el fondo no es real porque están pasando cosas y sencillamente somos nosotros que no nos damos por aludidos. Cuando estamos así, bueno, en este sentido, febrero, enero y marzo, los primeros meses del año, nosotros siempre al principio nos programamos como para pasar un año, es decir, a tal fecha vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer un paseo, nos vamos a ir a un resort, nos vamos a ir a visitar a la familia a los Estados Unidos, vamos a hacer un crucero, algunos lo que tienen que hacerlo o posibilidades de hacerlo, y nos sentamos ahí a esperar sencillamente que pase el tiempo trabajando, a veces trabajando fuerte porque tenemos proyectos que realizar durante el trayecto del año. A todo eso y a esa comodidad, tranquilidad de trabajar y al trabajo y venir desarrollando, no nos enfermamos y nos vamos desarrollando, diríamos, en términos normales. A eso se llama zona de confort. Zona de confort, que es cuando yo estoy estacionado porque tengo varias cosas aseguradas y con esas cosas me bastan para pasar un año tranquilo, sin meternos nada. Mi familia tiene todo seguro, pues eso se llama zona de confort. Y en esa zona de confort nos sorprendió la pandemia. De repente teníamos todo un programa hecho, todas unas proyecciones hechas, y viene este fenómeno hasta que se cerró el país. Muchos puntos del mundo se cerraron. ¿Por qué? Porque se presentó este fenómeno y comenzamos una lucha dentro del punto de vista, diríamos, psicológico, moral, contra un enemigo desconocido. No sabíamos contra quién estábamos luchando. Y muchos todavía no sabemos contra qué estamos luchando, porque científicamente no se ha dado una respuesta que sea satisfactoria a las razones que busca el mundo para explicar este fenómeno. Eso de si fue creado, de si eso nació espontáneamente, de si hay varios, de las variantes. Todo eso todavía no tiene una respuesta muy claro, entendible. Sí, realmente fuimos sorprendidos en nuestra fe y estacionados en nuestra zona de confort, porque creíamos que todo iba a pasar bien. Acuérdense que estábamos en periodos electorales donde se estaba haciendo dos elecciones en un año, donde estaban las presidenciales y donde estaban las municipales. Sí. Entonces, estábamos bastante, para estar más estacionados en nuestra zona de confort, estábamos entretenidos en cosas que estábamos acostumbrados a ver, como son las elecciones, como son los debates políticos y todo ese tipo de cosas. Todavía más ingenuos ante la realidad que se nos presentaba. Bueno, se cierra el país, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Que nosotros los cristianos no pensamos necesariamente como piensa todo el mundo, porque nosotros los cristianos en el fondo de nuestro corazón tenemos siempre una esperanza y tenemos una fe. Primero, una fe en el Señor y en que esto pase, y una esperanza en que vamos a salir a camino a pesar de estar luchando contra un enemigo desconocido. Siempre nosotros los cristianos, descansando nuestra fe en las palabras del Señor, tenemos la esperanza de que la cosa cambie de manera favorable para nosotros desarrollarnos en el mundo y para seguir en nuestra relación de intimidad con Dios. Entonces, esa sorpresa que se nos presentó, no sabíamos medir si el enemigo era grande o si el enemigo era fuerte, partiendo del desconocimiento de la realidad que teníamos. Entonces, a muchos también nos hizo tambalear en la fe, porque algunos pudieron haber pensado, bueno, si tenemos un Señor tan grande, ¿por qué se está muriendo tanta gente sin medicina? Porque no hay medicina para esa enfermedad. ¿Qué pasa?
Bueno, pues al final entiendo desde mi ángulo, desde mi inteligibilidad del problema, que fuimos golpeados profundamente en el orgullo. En el orgullo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando estamos cómodos se nos olvidan varias cosas. Se nos olvidan que somos criaturas, que somos hijos, que tenemos una dependencia de Dios, que Dios, el Señor, es nuestro Señor y que es el más grande dentro de todos nosotros y que también es el que nos ofrece la salvación. Entonces, este fenómeno aparece y de repente hace que nos repensemos y mucho que nos relancemos dentro de nuestra manera de creer y dentro de nuestra manera de vivir la fe. Porque realmente con ese feriado que se presentó, con esa especie de vacaciones, de acciones laborales y de salida de casa y todo ese tipo de cosas, pues hubo mucho que dedicamos tiempo precisamente a repensar nuestra vida cristiana y en un relanzamiento naturalmente de nuestro espacio de fe donde nos movemos. Pero realmente hubo un golpe profundo en nuestro orgullo y sobre todo se nos dijo que en este evento que no somos lo tan creído, que no realmente eso de ser tan creído no es verdad de nosotros, porque siempre habrá alguien más fuerte y más grande que nosotros, como dice la epopeya Desiderata. Siempre alguien más grande y más pequeño que tú. Entonces, estamos todos juntos. Fíjense, Dios se manifiesta también en todo esto, porque realmente el que piensa y el que tiene fe debió haberse dado cuenta que hubo un acercamiento más a la familia. Y todo eso que estaba rondando como un ambiente mágico pasa a ser real. Pasa a ser real. Yo no soy el fortachón en la fe que era. Fui tambaleado, fui vapuleado por ese enemigo que me hizo pensar que necesitaba más cercanía y una mejor calidad de vida en la fe con el Señor. Entonces, al final, ¿qué se ha logrado con todo esto? Porque ya llevamos más de un año, y varios meses de pandemia y aún el enemigo sigue ahí. Hemos sido vacunados, hemos tratado, pero ha ido cambiando. Ese temor y ese miedo del principio se ha ido transformando de alguna manera porque hemos ido aprendiendo a convivir con la enfermedad y nos hemos dado cuenta que el enemigo que antes teníamos, que pensábamos que nos estaba acechando al salir de la puerta de casa, pues ese enemigo está, pero que ese enemigo no lo controlo yo. Y que ese enemigo puede estar en la puerta, pero también no necesariamente puede estar en la puerta. Que ese es un enemigo que no es del pobre, que no es del rico, sino que de todo ser vivo que está caminando sobre la faz de la tierra. ¿Qué también ocurre con eso, Rudy? Que habíamos estado hablando de desarrollo tecnológico, de globalización, de neoliberalismo, de una serie de teorías y corrientes de pensamiento que estaban y que cayeron también, no que cayeron para desaparecer, sino que se vio, por ejemplo, que la globalización no solamente era de unos productos que vienen enlatados y que tú te lo venden en los Estados Unidos como te lo venden en las Filipinas, como te lo venden en cualquier rincón del mundo y que las fronteras se caen. No, que solamente no es eso la globalización. No solamente se globaliza la economía y que tú puedas ir a hacer de un país a otro, sino que también los problemas se globalizan. Que también los problemas se expanden, que no solamente se expanden las ideologías, sino los problemas se expanden. Y eso fue lo que pasó. Acuérdense que eso entró aquí, entre comillas, porque tampoco eso está tan necesariamente preciso, por un turista. Un italiano.
por un italiano que tenía su dinero y que pudo venir aquí a dar su vueltecita, a mojarse la panza en una playa romana y que no sé cuánto, que comenzó por ahí. ¿Tú crees, Silvio? No comenzó por un pobrecito, que muchas veces algunos no se quieren juntar a un pobre para no contaminarse. Sí. Bueno. Recuerdo que la Semana Santa del año pasado, año 2020, donde estábamos todos encerrados, donde el toque de queda comenzaba a las 12 del día, no había libre tránsito, era a las 12 todo el mundo en su casa y ya. Esa Semana Santa tan rigurosa, tan fuerte que pasamos dentro de nuestros hogares, donde los que podíamos y teníamos acceso a internet, pudimos pasarla viendo la misa y las actividades propias de Semana Santa a través de los dispositivos electrónicos, pero también vi un resurgir de la fe, porque cuando tú veías que en esa transmisión de una iglesia pequeña había 300 personas conectadas, en ese momento nosotros entendimos que esa visión que se tenía de que las ideologías habían terminado, de que las ideologías habían pasado, ya no existían, eso quedó a un lado, porque una iglesita pequeña tenía 300 personas conectadas en un momento. Esas personas estaban viviendo una Semana Santa que de otra forma la mayoría de ellos lo iban a pasar en playas y balnearios. El año pasado fue una Semana Santa tan distinta, y para nosotros los creyentes, como tú dices, siempre tenemos que ver la mano de Dios en todo, sea para permitir y dejar pasar algo, sea para crearnos algo. Yo creo que esta pandemia vino a mover los cimientos de la fe de los creyentes, porque para el que no cree, no hay forma. Ese se cae de un edificio de 20 pisos, cae arriba una sombrilla, cae parado y no le da gracias a Dios porque hay una ley de física que dice que eso tenía que pasarle así. Ese no va a haber milagros por más que choque con ellos diariamente. Pero para el que cree, todo es un milagro. Nosotros damos gracias a Dios por un nuevo día, por ver el sol. Y la gente te dice, pero el sol sale todos los días. ¿Por qué tú estás dando gracias por algo normal? Bueno, es por eso, porque para el que cree, todo es un milagro. ¿Tú crees, Ercilio, que esos cimientos que se removieron cuando la pandemia estaba tan fuerte y le teníamos tanto miedo, nos ha quedado algo de eso? ¿Hemos aprendido? ¿Hemos estado buscando en este momento, estamos buscando más de Dios? ¿O ya nos pasó el miedo y estamos otra vez en nuestro libre albedrío? Bueno, fíjate, primero, vamos a comenzar por lo último. Lo del libre albedrío, que es diríamos, es una corriente, una teoría de San Agustín, de allá del siglo V, de la era cristiana. Consiste, porque algunos piensan que el libre albedrío es hacer lo que a mí me da la gana. Exacto. Consiste en la posibilidad que tiene el ser humano de elegir entre lo bueno y lo malo para seguirlo. Yo elijo un camino malo y tuve la libertad para elegir ese camino malo. Elijo un camino bueno y tengo la libertad para elegir ese camino bueno. Pero ¿qué pasa con nosotros los humanos? Y ahí es donde está la introducción de este tema de hoy, en que hay cosas que se convierten en misterio entre nosotros. Y hay dos grandes misterios, que es el de la vida y es el de la muerte. El de la vida porque tú no eliges nacer. Y mira ahora cómo entran las teorías de vitalistas de carácter, diríamos,
apendejados, buscándole punto de partida a la vida, o sencillamente manejando la vida al antojo, con mentalidades abortistas y ese tipo de cosas, donde se juega con la vida. Sin embargo, nosotros personalmente, no elegimos nacer, pero tampoco podemos elegir y determinar el día que vamos a morir, lo que se constituye naturalmente en misterio. ¿Qué se vio amenazado? Y ahí ojalá los que son abortistas piensen, ¿qué fue lo que se vio amenazado? ¿Qué es lo que se está viendo amenazado con el COVID-19? Es la vida. ¿Y cuántos científicos, hasta los abortistas, están buscando salvar la vida? Y entonces, ¿por qué no pueden salvar la vida cuando está en el vientre de la madre? Y yo pregunto, hay un fenómeno contradictorio ahí, en eso. Entonces, no elegimos vivir, pero tampoco tenemos que elegir ni la muerte de otros ni la muerte de nosotros. La muerte se convierte en un misterio, nadie quiere morir, por eso los científicos a la millas están buscando algo que permita que nuestra vida no esté en riesgo con el COVID-19. Y por eso todas esas vacunas que han surgido en lugares donde son abortistas, como en Inglaterra, como en Alemania, como en los Estados Unidos, como en China, en la India, en Cuba, en todos los sitios donde son abortistas y están buscando remedio a la vida y están matando a su vez la vida. Entonces, todo eso produce como una especie de disturbio entre aquellos que están realmente buscando un camino por donde encaminar y encauzar la vida. Por eso también es lo que decían antes cuando yo era niño, del cuervo, que el cuervo cuando iba a llover, estaba lloviendo, decía que iba a hacer una casa y después que pasaba la lluvia decía que no iba a hacer nada. Muchos por el temor, porque vieron amenazada su vida, quisieron incorporarse otra vez al carril de la fe. Pero después que están viendo que hay una vacuna, que hay potencialidades de que la vida salga de esos riesgos que se presentaron cuando este fenómeno salió nuevo, pues se están rezagando otra vez. Algunos se han quedado y otros se están rezagando. Entonces, hay una inconsistencia de alguna manera, diríamos, en los caminos que deberíamos seguir para nosotros realmente ir descubriendo la huella de Dios dentro de todo eso e interpretar de alguna manera los hechos desde el punto de vista de la fe. ¿Qué entendemos hoy? Que nuestra visión del mundo a partir de un pensamiento cristiano arraigado realmente en la fe ha ido cambiando. Que la necesidad de acercarnos cada vez más a Dios y estar cada vez más despierto, según lo dicho por San Pedro, es más necesario estar despierto, no dejarnos olvidar de que somos hijos de Dios porque estemos acomodados en nuestra zona de confort. Salir de esa zona de confort, porque a Dios no se amarra estando tranquilito en nuestra zona de confort. A Dios nosotros lo guardamos en nuestro corazón, metemos llave con él dentro de nuestro corazón, haciendo las cosas que hizo su Hijo Jesús, que fue caminar, predicar, anunciar, dar ejemplo, dar testimonio de que era el Hijo del Padre
y lo que él mismo nos exhortó, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Entonces, nuestra nueva visión ahora, diríamos, esa especie de renovación o de profilaxis que se ha dado en nuestros corazones a partir de la pandemia, es lo que nosotros debemos proyectar ahora. El mundo realmente ha cambiado. ¿Por qué? Porque el mundo entendió, ya hablamos ya no solamente de un plano civil, sino de un plano un poco más general. El mundo entendió que no éramos los fuertes que pensábamos que era cuando estábamos estacionados en nuestra zona de confort, sino que tenemos grandes debilidades. Y esas debilidades se pueden observar a partir del temor que causó esta pandemia al principio y de la dificultad que ha habido para tratando de salir de ellas. Y que lo que pensábamos que era más fuerte se vieron arrodillados ante esa enfermedad, y que aunque muchos de ellos salieron de ella, entonces comprendieron ante la situación del mundo que ante el mundo no eran los gigantes, no eran los creídos que éramos, sino que realmente éramos pequeños delante de la inmensidad del mundo. Y dentro de la inmensidad del mundo tenemos que entender que el grande es Dios y que nosotros seguiremos siempre siendo sus criaturas. Qué bueno terminar con ese mensaje. Los que quedamos vivos después del año 2020 y de este 2021, estamos aquí para hacer una labor. A veces muchos no sabemos cuál es. Solo nos queda dejarnos llevar por el Espíritu, porque Jesús lo dijo, el Espíritu que les dejo va a ser un espíritu no de debilidad, sino de fortaleza. Él les va a guiar, Él les va a decir qué hacer. Dejémonos llevar, pongamos el yo un poquito al lado y seamos dóciles a la palabra del Espíritu. A veces vemos, tenemos todo el impulso para salir, vamos a ir a la misa, pero el yo interno nos dice, es que yo no me he bañado, todavía me falta lavar los platos, y nos busca mil excusas. Vamos a ser esos niños dóciles a los cuales el Espíritu domina y guía. Mientras más crece el Espíritu dentro de nosotros, más descendemos nosotros, pero más alto llegamos. Con eso vamos a terminar este episodio de En su presencia, la cosmovisión cristiana, cómo debemos ver el mundo después de la pandemia. Muchísimas gracias por el placer de su sintonía. Gracias, Hercilio. Nos vemos en otra entrega de En su presencia. Bendiciones y recuerden, el fuerte, y no es Omega, está con nosotros. No teman. Muchas gracias por la sintonía prestada. Estaremos nuevamente con ustedes en otra entrega. Gracias. Amén. Presentamos En tu presencia, En tu presencia.